Pocas veces hemos visto a Quique Setién quejarse de los árbitros y nunca como lo hizo ayer, al término del encuentro en el Sánchez-Pizjuán. Un partido que iba ganando la Unión Deportiva, pero que en tan solo 5 minutos, un penalti que solo vio Martínez Munuera y un córner fuera de tiempo, terminaron dando la victoria al Sevilla. Ha habido un factor que ha desnivelado la balanza, que no solamente era el partido en sí mismo de dos equipos, sino que yo creo que ha influenciado de manera determinante, sobre todo en esas dos acciones. Una, la del penalti. Yo no sé si ha sido penalti, el jugador me acaba de decir que no lo ha tocado. Rayando ya el tiempo de descuento, pues se ha producido ese córner, que yo no sé si tenía que haberlo dejado sacar o no, porque si ha sido dentro de los 3 minutos, pues está bien, pero no sé si superaba un segundo o dos, porque cuando yo miraba el reloj justo superaba 3 segundos, cuando ha despejado Dani a córner, y ese córner igual no se tenía que haber dejado salir. No extraña el malestar del entrenador. Su equipo estuvo por delante casi 90 minutos y en apenas 4 vio cómo se fumaban 3 puntos de su casillero, debido a varias decisiones arbitrales que castigaron cruelmente a los amarillos. Primero, Martínez Munuera vio penalti de Viga sobre Vitolo en esta jugada, en la que apenas hay contacto entre los jugadores, y que supuso además la expulsión del central balear, castigando en exceso al equipo amarillo, en contra del criterio aprobado por la International Board para esta temporada. Y después dejó que se votara el córner, tras el que llegó el 2-1 definitivo, a pesar de que el tiempo añadido estaba cumplido. En un suspiro se pasó de la tercera victoria a la primera derrota. La Unión Deportiva se quedó sin victoria, sin liderato en tan solo 5 minutos, y todo ello tras ser superior al Sevilla en la primera parte, en la que Tana, con este golazo, firmaba su estreno en esta temporada. La realidad es que al final el Sevilla ha marcado 2 goles, nosotros 1. Yo creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. Hemos demostrado, mientras hemos estado frescos, que sabemos qué hacer con el balón, sabemos hacer daño. Tras la reanudación, el conjunto amarillo bajó el ritmo por el intenso calor. Se mantuvo firme sobre el terreno de juego, pero no pudo cerrar el encuentro, y eso hizo que este penalti, que solo vio Martínez Munuera por un supuesto derribo de Vigas a Vitolo, hiciera tanto daño a los de Quique Setién, que se quedaron con uno menos tras la segunda amarilla que vio el central. Sarabia no perdonó. Sucedía 2 minutos para el final. Con el tiempo más que cumplido, en el 94, en un córner forzado, Carlos Fernández daba la victoria al Sevilla en una acción tan loca como los últimos minutos de este encuentro. Esa jugada del penalti entre Vigas y Vitolo ha generado un aluvión de críticas al jugador gran canario en las redes sociales, al que se le acusa de engañar al árbitro en beneficio de su equipo. El ex amarillo respondía de esta manera que estamos viendo en Twitter: quiero mucho a la Unión Deportiva, aunque me den palos por una acción, nadie me cambiará lo que siento. Seguiré siendo aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas allá donde esté, decía Vitolo en la red social. Primera derrota para la Unión Deportiva y primera victoria para el Club Deportivo Tenerife. El conjunto de Pep Martí se rehizo tras firmar de nuevo una gris primera parte, pero esta vez aprovechó el acierto a balón parado para hacerse con el triunfo. Carlos Ruiz conectó un fenomenal testarazo un minuto antes del descanso tras un córner sacado por Suso. Con esta ventaja el Tenerife superó también en juego al equipo blanquivioleta ya en la segunda parte. El Club Deportivo Tenerife logró imponerse al Valladolid por 1-0. La primera parte transcurrió con bastante respeto entre ambos equipos, aunque los visitantes pudieron ponerse por delante en el marcador tras un mal entendimiento de la defensa local. Iván Salvador aprovechó el error, pero Dani Hernández salvó el mano a mano contra el delantero. Minutos después, Carlos Ruiz cabeceaba un córner sacado por Suso para permitir que el conjunto tinerfeño se fuera al descanso por delante en el marcador. El partido ha sido, no sé, ha sido una cosa extraña. Nos costaba dar pases hacia arriba, casi todo era un poco hacia atrás. A la vuelta de los vestuarios, el conjunto blanquiazul se mostró muy superior a su rival y pudo sumar más tantos. Primero Suso de falta directa y luego el Choco Lozano tuvieron la oportunidad de meter algún gol más para los locales. En cuanto al bagaje ofensivo y en cuanto a la intensidad que requerimos, pues desde luego no la hemos encontrado en la primera mitad. Pero sí es cierto que la segunda es el equipo que verdaderamente todos necesitamos y que todos queremos. Y no recibir prácticamente más que un solo disparo de fuera del área en toda la segunda mitad y tener prácticamente muchísimas ocasiones. Aaron Míguez y Yuini debutaron con el Club Deportivo Tenerife, que después de 4 jornadas consigue su primera victoria de la temporada. La verdad que necesitábamos
mucho esta victoria y bueno, y por suerte pues ha sido con un gol mío, así que doble alegría. Muy importante que sumemos de 3 en 3 en casa, sobre todo que ningún equipo consiga llevarse 3 puntos de aquí y bueno, de momento llevamos un empate y una victoria y ojalá que siga la racha. Las cosas van a ir saliendo poco a poco, tenemos que seguir con esa idea, seguir trabajando, seguir mejorando y bueno, y afrontar el partido del domingo con todas las garantías para intentar sumar de nuevo 3 puntos. El Club Deportivo Mensajero probó por primera vez en esta campaña el sabor de la derrota. El equipo palmero cayó por 2-0 en su visita al Leioa. El equipo vizcaíno, encabeza ahora mismo a la clasificación del grupo segundo de Segunda División B. Esta tarde les ofreceremos el resumen de ese choque. Y en fútbol femenino, la Unión Deportiva Tacuense disputó por primera vez un encuentro de Primera División Femenina en el Pablo Abril de Taco. Las tinerfeñas debutaron ante su público, que llenó las gradas para animar al primer equipo lagunero que debuta en la máxima categoría del fútbol español femenino. En el terreno de juego, el equipo entrenado por Javi Márquez consiguió su primer punto tras empatar a 0 con el Real Betis Balompié. Aunque las primeras ocasiones del encuentro fueron para el equipo visitante, las canarias dispusieron de las más claras. Primero Andrea en la primera parte del encuentro y luego Celia en la segunda mitad tuvieron la oportunidad de marcar. Finalmente, reparto de puntos entre los dos nuevos equipos de la primera división. El Granadilla Tenerife Gatesa logró sumar su primer punto también en Liga de esta temporada tras empatar a 0 ante la Real Sociedad. El partido disputado hoy en San Sebastián vio a las jugadoras de Tony Ayala lucir unos colores diferentes en defensa de la igualdad de género. El choque muy igualado tuvo en la brasileña del Granadilla, Luana Spindler, a su jugadora más activa, pero la falta de acierto frente a la portería impidió que se rompiera el resultado inicial. Sorpresa mayúscula en Barcelona. Los de Luis Enrique cayeron derrotados contra pronóstico por 1-2 frente al Deportivo Alavés, provocando la primera crisis del año en Can Barça. Alguien ha ganado mucho dinero en las apuestas esta jornada, eso seguro, porque pocos esperaban que el Alavés se volviera del Nou Camp con los 3 puntos en la maleta. Daverson adelantó al conjunto de Vitoria con un remate tras centro de Kiko Femenía. El Alavés decidió romper el guión que le situaba como corderos en el matadero y mandó a callar a un estadio que no esperaba ver a su equipo por detrás en el marcador. Neymar pudo empatar, pero no lo logró. Mathieu, sin embargo, sí que lo consiguió en el primer minuto de la segunda mitad tras un saque de córner. El propio Jeremy Mathieu pudo confirmar la remontada poco después, pero el balón no atravesó la línea de meta rival. Sí lo hizo, no sin dificultad, el disparo de Ibai Gómez tras una serie de rechaces. 1-2, resultado definitivo, pese a los intentos del Barça por dar la vuelta a la situación y cumplir con lo que se esperaba de ellos. No ocurrió y en la tercera jornada se ha abierto por primera vez en la campaña la caja de los truenos en la ciudad condal. Nada. Como conclusión positiva, saco que es el momento de valorar lo que ha ganado este equipo a lo largo de estos años. Todos nos dan como favoritos para ganar todo. Parece que esta es la obligación de ganar y nada más lejos de la realidad. El fútbol es un deporte muy complejo y nosotros, que valoramos mucho lo que hemos hecho, es el momento de que lo valoren todos los demás. Zinedine Zidane igualó un vetusto registro que ostentaba el legendario jugador y entrenador del Madrid, Miguel Muñoz, al conseguir su 15º triunfo liguero consecutivo como técnico del conjunto merengue. Luka Modric dirigió las operaciones y Cristiano Ronaldo, a los 6 minutos de regresar a los terrenos de juego, firmó el 1-0 tras un regalo de Gareth Bale. Osasuna tenía la posesión, pero le faltaba la pegada del vigente campeón de Europa. Llegó entonces el protagonismo goleador para los defensas. El primero en acertar fue Danilo, y luego llegaron los tantos de Sergio Ramos y Pepe. Después del 3-0 del sevillano para cerrar la primera mitad, llegó el cuarto del central portugués, que quebró la resistencia del guardameta canario Nauset. En el Madrid todos buscaban el gol y fue finalmente Modric el que lo encontró para coronar un gran partido. El Osasuna obtuvo cierto consuelo a su buena propuesta con 2 tantos en el tramo final del choque. El primero, visitante, lo firmó Oriol Riera. El Osasuna falló un penalti antes de que llegara el tanto definitivo anotado por David García. El Madrid completaba así su logro de 9 puntos sumados de los 9 en juego hasta el momento. Y el Sporting de Gijón se encarama a la tercera posición tras ganar en su campo al Leganés por 2 goles, con 2 goles en la primera parte. Nacho Cases aprovechó un error del central Martín Mantovani para adelantar a los asturianos. Luego, un penalti sobre Víctor Rodríguez dio la oportunidad a Duye Chop de marcar su segundo gol de la temporada.
Diego Rico anotó el tanto pepinero ya en la segunda parte, culminando una buena jugada con asistencia del tinerfeño Omar Ramos, cuya presencia reactivó al Leganés. Está en juego el Valencia-Betis, que empezó a las 3, de momento está con empate a 0. Partido muy igualado el que disputó este sábado el Iberostar Tenerife frente al Baskonia. La victoria aurinegra se escapó por muy poco tras un final de partido muy apretado. Abrió el marcador el Baskonia y los de Chus Vidorreta tardaron en meterse en el partido. Comenzaron a abrir la brecha con un triple de Donerkamp. El aurinegro continuó sorprendiendo al rival con más triples. Eso, junto a las rotaciones que hizo Chus Vidorreta, sirvió para adelantarse en el marcador y llegar al descanso 29-35. Tras el descanso llegó la reacción de los de Sito Alonso, sobre todo de Sederkeski, que golpeó desde larga distancia. También Bouba, que dieron la vuelta al marcador 53-51, hasta que volvía a sorprender el Iberostar con varios triples, 2 de ellos de Ricciotti, 63-67. La moneda cambió del lado del Baskonia tras la entrada de Rafa Luz. A 43 segundos del final, Sederkeski anotó un triple letal que alejó la victoria para los de Chus Vidorreta. 76-72 fue el resultado final del último partido de pretemporada de los tinerfeños. Y el Herbalife Gran Canaria camina en su pretemporada a golpe de victoria. Ayer volvió a superar los 90 puntos de anotación, imponiéndose al Montaquit Fuenlabrada. Luis Casimiro se muestra todavía cauto, pero confiado en que su equipo pueda seguir mejorando. En el choque ante el equipo madrileño, los mejor valorados fueron Albert Oliver y Royce O'Neill. Esta tarde, nueva prueba para la escuadra Gran Canaria, a las 4 frente a Bilbao en Televisión Canaria. Sigue el mejor baloncesto en Televisión Canaria. El equipo claretiano se pone a punto de cara al nuevo curso. Herbalife Gran Canaria, Dominion Bilbao Basket. Esta tarde en Televisión Canaria. Iván Ares se proclamó vencedor del Rally Princesa de Asturias 2016, perteneciente al Campeonato de España de Rallys de Asfalto. El piloto aragonés se benefició del abandono de Sergio Vallejo, que no tomó la salida en el último tramo. De esta forma, Luis Monzón y José Carlos Denis ascendieron un peldaño en el podio, ya que culminaron esta prueba en segunda posición, a más de un minuto de Ares. En cuanto al resto de la representación canaria, destacó el papel de Emma Falcón, que acabó en 12ª plaza. Buenas actuaciones para los atletas canarios en los Juegos Paralímpicos. El triatlón debutaba como prueba en Río y el lanzaroteño Lionel Morales logró diploma al cruzar la meta en 7ª posición. En cuanto a la natación, decepción para el tinerfeño Israel Oliver, que se quedó a las puertas de la medalla de bronce en los 400 metros libres, cuando esperaba tocar metal. Aún le restan otras 2 pruebas para culminar una nueva participación olímpica y mejorar la actuación de anoche. Quería pensar que cuando llegase a la pared pues tendría una buena noticia. No ha sido así, pues lo asumo y punto. También participó con la selección española de baloncesto el gran canario Amadou Diallo, que anotó 2 puntos en la derrota hispana frente a Turquía 65-63. Esta noche, nuevo encuentro, será frente a Australia. Los Juegos Paralímpicos siempre dejan imágenes impactantes. Hemos rescatado una de ellas, esta en concreto, que ven es la alemana Vanessa Loh, que firmó un nuevo récord del mundo de salto de longitud para de esta forma hacerse con la medalla de oro en la categoría. Dani Pedrosa consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se ha disputado hoy en el circuito de Misano Adriático por delante del italiano Valentino Rossi y el también español Jorge Lorenzo. Marc Márquez, que acabó cuarto, aventaja en 43 puntos a Rossi en la clasificación del Mundial. Y Michal Navratil completó una reaparición fantástica tras su operación de rodilla y superó al ídolo local Gary Hunt con una victoria espectacular en una nueva cita del Circuito Mundial de Saltos de Natación, esta vez en la Laguna Azul de Pembrokeshire, en País de Gales. Este ha sido el primer triunfo del checo en 8 años de competición. Hunt acabó a pocos puntos del vencedor en segunda plaza, mientras Andy Jones continuó su impresionante temporada con otro podio. En la categoría femenina, la invitada Rihanna Ifland volvió a la senda de la victoria, en la que es su temporada de debut en la competición. Su tercer triunfo la sitúa lejos de sus rivales en la cabeza de la clasificación general. Siempre espectaculares los saltos del circuito mundial. Esto es todo, ahora les dejamos con la previsión del tiempo y desde las 4 el partido de baloncesto entre el Herbalife Gran Canaria y el Dominion Bilbao Basket aquí en Televisión Canaria.
Más información en nuestro portal de internet y nuestras redes sociales. Volvemos a las 8:30. Que pasen buena tarde. Brillante, el arroz que siempre queda en su punto, patrocina el deporte. Brillante te lo pone fácil.